Te damos gracias, Señor, porque tú no nos dejas solos. Padre, tú provees del Consolador, del Espíritu Santo, nuestra ayuda perfecta. Señor, nos das tu palabra, tu dirección y tu guía, Señor. Y Padre, podemos venir a este lugar y saciar nuestra hambre y saciar nuestra necesidad en tu presencia, en tu palabra, con tu Espíritu, oh Dios. Así que, Padre, pedimos que hoy no sea la excepción, que seas tú quien nos hable y nos ministre a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como siempre, compartir la palabra es un reto, porque se trata de buscar la palabra que Dios quiere traer, la palabra que Dios quiera impartir, ¿no? Entonces, obviamente, cada uno de los que lo hacemos nos esforzamos en que esto suceda, ¿no? Escuchar la voz de Dios para transmitir un mensaje de parte de Dios que edifique la iglesia, ¿sí? Que te anime, y que te lleve a otro nivel. No por nosotros, sino porque es Dios hablando a tu vida. Es su corazón ministrando a tu corazón. Amén. Y de eso es lo que quiero hablar ahora. Sabemos, los miércoles son de familia. Entonces vamos a hablar de la familia. Y Dios puso en mi corazón un tema: el amor. Me acordé de aquella anécdota de aquel pastor invitado, que lo invitaron, y con ustedes el gran predicador, evangelista, un gran hombre de Dios, y se subió, le dieron el micrófono y le dice: hermanos, vamos a orar. Hace la oración, le dice: mi mensaje es: amaos los unos a los otros. Muchas gracias. Y ahí va para abajo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y hermano, ya terminé. ¿Por qué? Pues que ya se aman. Bueno, cuando ya aprendan a amarse les predico otra cosa. Pero no voy a predicar así hoy yo. Pero sí quiero hablar del amor. Dios ha estado, siendo honestos, Dios ha estado tratando conmigo de hace mucho tiempo respecto al amor. ¿Por qué? Porque muchas veces, voy a hablar de mí. No debo de hablar de mí, pero voy a ponerme de ejemplo. Yo he batallado mucho con entender el concepto de amar. El concepto de amar va mucho más allá de la palabra. La palabra amor, pues son muchas cosas, ¿no? Pero qué difícil es realmente caminar y vivir en amor. Porque a veces el amor que nosotros vivimos es circunstancial. ¿Y a qué me refiero? Que mientras todo esté bien con la relación con las personas o los individuos con quien interactuemos, pues les podemos amar. Pero ¿qué tal ese día que no se levantaron con el pie derecho, se levantaron con el pie izquierdo, y cuando los saludaste, en vez de decirte: hola hermano, ¿cómo estás?, te miraron feo o no sé? Y ahí la circunstancia cambió la manifestación de ese amor que tú das. A veces así es nuestro amor, circunstancial. A veces nuestro amor es condicionado. Si me fallas, si me defraudas, hasta ahí llega mi amor. En el momento que tú me puedas ofender, en el momento que tú no demuestres tu apoyo, no estés conmigo al 100%, hasta ahí llega mi amor. ¿Sí o no? A veces así estamos nosotros, ¿no? A veces, y sobre todo cuando llegamos a Cristo, cuando recién nos convertimos, venimos con una calidad de amor muy egoísta, muy circunstancial. Pero Dios quiere que tú y yo crezcamos en amor. Dios quiere que tú y yo realmente caminemos en amor. Y a través de este proceso que yo he venido atravesando, han sido tropiezos, han sido equivocaciones, han sido problemas, han sido llamadas de atención en un momento dado. ¿Por qué? Porque hay veces que no alcanzamos a entender la palabra amor, o porque nos falta ir al siguiente nivel de amor. Vamos a ver rápidamente 1 Corintios 13, 4 al 8. Y me quiero enfocar en la importancia del amor. ¿Qué tan importante es el amor? ¿Qué es realmente el amor? El amor, número uno, es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece,
Siguiente. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, pero el amor nunca deja de ser. Entonces, cada uno de nosotros como seres humanos estamos en una búsqueda insaciable del amor, ¿sí o no? Tú y yo estamos en una búsqueda del amor. Queremos que las demás personas nos amen, que nuestro cónyuge, que nuestros hijos, que nuestros amigos, que nuestro compadre, que los pastores, que los hermanos. Queremos que todo el mundo nos ame, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay en nuestro interior una necesidad de ser amados, de sentirnos amados, de sentirnos aceptados, de sentir que pertenecemos, que sentir que tenemos una identidad con un grupo de personas. Tú y yo tenemos esa necesidad. Pero muchas veces no lo identificamos, no nos damos cuenta qué es lo que está pasando en nosotros. Hay veces creemos que el problema es una tercera persona, hay veces creemos que es un grupo de personas. No, es que les caigo mal, no, es que son fresas, no sé qué pueda una persona en determinado momento pensar sobre un grupo de personas donde a lo mejor no encajas. Pero no es que haya tal problema, es que simplemente tú tienes una hambre de ser amado. Y tú esperas muchas veces sentir el amor de ciertas personas. Y cuando no lo experimentas en la medida o en la manera que tú lo esperas, en la expectativa que tú tienes, te sientes dañado, te sientes herido, te sientes excluido, te sientes rechazado. Y la razón por la cual es que nosotros estamos así es porque Dios puso en nosotros la característica de tener la necesidad del amor. El hecho es que Dios nos creó por amor y Dios piensa en nosotros por amor, y Dios nos hizo a su imagen y semejanza para dar y recibir amor. ¿Se acuerdan que dice la palabra que Dios nos creó a su imagen y semejanza? Cuando Él nos creó a su imagen y semejanza, Dios nos dio la característica y la habilidad de recibir amor tanto como darlo. Entonces tú y yo tenemos esa necesidad. Nuestro cónyuge tiene esa necesidad, nuestros hijos tienen esa necesidad. Cada uno de ustedes, como mis hermanos, voltea a ver al que está a tu lado, voltea a ver al que está atrás, míralo y piensa, tiene necesidad de amor también. Cada uno de nosotros tenemos necesidad de amor. Ahora, hablando de qué tan importante es esto del amor, vamos viendo que Dios nos mandó, número uno y primeramente, amarle a Él. O sea, Dios no es un Dios ignorante, Dios no es un Dios que no sabe cómo funcionan las cosas. Dios sabe cómo funcionan las cosas correctamente. Y Dios sabía que para que tú y yo podamos dar amor y para que tú y yo podamos también recibir el amor, necesitamos ir de una manera sistemática. Y la primera manera fue que Dios nos ordena amarle a Él primero. Dice la palabra de Deuteronomio 6 del 2 al 5. Deuteronomio 6 del 2 al 5 dice de la siguiente manera: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Siguiente. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Siguiente. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces vemos aquí que Dios, sabiendo la necesidad que tenemos y cómo es que nosotros vamos a poder fluir en el amor, Dios sabe que necesitamos primeramente amarle a Él.
Desarrollar el amor por Dios, desarrollar un temor a Dios, el desarrollar la habilidad de obedecerle a Él a fin de que tú y yo podamos fluir en aquello que tú y yo necesitamos el uno del otro. Ahora, si nosotros amamos a Dios, primeramente estaremos buscando agradarle, número uno, y obedecerle, número dos. Ahora, si amamos a Dios, al buscarle, tú y yo estaremos conociendo su corazón, y como consecuencia de conocer su corazón, estaremos entendiendo sus mandamientos y la razón por la cual Él nos da tales mandamientos. Hay veces que podemos, como seres humanos, ver las reglas, ver las leyes como algo impositivo, algo que muchas veces no tiene razón de ser. Simplemente vas a hacer esto porque lo vas a hacer. ¿Por qué? Pues porque digo yo. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo que se va a cumplir con que yo obedezca? Yo dije y punto. Así somos como padres muchas veces, ¿no? Dios no es así. Dios, cuando Él pone en nosotros una instrucción, una orden, un mandamiento, Dios también nos da la razón por la cual Él nos da esa instrucción y ese mandamiento. Y por lo regular, cuando Dios nos da órdenes y mandamientos, no son por el mero hecho de torturarnos y de tenernos menoscabados. No, por el contrario, cuando Dios pone mandamientos delante de nosotros es porque Él quiere que tú y yo crezcamos, tú y yo seamos bendecidos, tú y yo seamos prosperados. Como leímos ahorita, dice, oye pues Israel, el versículo 3, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis. ¿Ves? Dios tiene un propósito con cada uno de los mandamientos que Él nos da. Entonces, si tú y yo entendemos el corazón de Dios, vamos a entender sus mandamientos y la razón por la cual Él nos da sus mandamientos. Ahora, si entendemos los mandamientos, entonces para nosotros va a ser fácil poder ponerlos en práctica y ponerlos por obra cada día de nuestra vida. Obviamente estamos hablando de un proceso de amar a Dios, de buscar a Dios, de persistentemente buscarle de tal manera que conozcamos su corazón y entendamos sus mandamientos para poderlos poner por obra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empecemos a poner por obra sus mandamientos, tú y yo vamos a empezar a ver y experimentar el beneficio de obedecerle a Él. Una vez más se los digo, cuando tú y yo empecemos a ponerlos por obra, vamos a empezar a ver el beneficio de obedecerle a Él, ¿sí? Entonces, vamos a ver también en Deuteronomio 11:1. Deuteronomio 11:1 dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. ¿Sí? Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. ¿Cuándo? Todos los días. Pero entendimos, ya nos dimos cuenta que aunque dice vas a obedecer mis mandamientos todos los días, tiene un propósito de bendición para ti y para mí. Es para tu beneficio y mi beneficio. Al tú y yo obedecer a Dios, estaremos en la posición correcta en la cual Dios nos puede bendecir a ti y a mí. Otra vez, al obedecer a Dios estaremos en la posición correcta en la cual Dios nos puede bendecir a ti y a mí. Ahora te pregunto, o les pregunto a todos, o preguntémonos unos a otros: ¿quieres la bendición de Dios? ¿Sí? Obedécele todos los días, acorde a su palabra, ¿verdad? Ahora, estamos hablando del amor, ¿verdad? Y estamos hablando de que uno de los mandamientos, los cuales debemos de obedecer todos los días, era el amar a Dios. Amarás a tu Dios de todo corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que dice Tercera de Juan 2:2. Y dice: amado,
yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y me encanta este versículo porque nos pone en perspectiva, ¿no? Tercera de Juan 2:2. 1:2. Perdón. No lo apunté bien entonces. Ustedes perdonen. Ámenme un poquito más. ¿Sí? Entonces, se lo repito. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y les decía, este versículo nos pone en perspectiva, porque podemos a lo mejor de repente, bueno, se los digo porque yo pasé muchos años frustrado por muchas cosas en mi vida, ¿no? Cuando venimos a Dios, sabemos que Dios responde la oración y la oración del justo puede mucho. Entonces nos ponemos a orar por muchas cosas, aunque la palabra a veces nos dice que pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para vuestros propios deleites, ¿verdad? Y muchas veces yo me encontraba en momentos en mi vida orando por cosas, orando, obviamente en mi ignorancia, yo no sabía, yo nomás sabía que Dios responde la oración y la oración del justo puede mucho. Y me ponía a orar y no recibía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Dios tiene un propósito mucho más grande. Dios quiere que nosotros primeramente prosperemos en nuestra alma, que nuestro ser interior sea desarrollado, que el carácter de Cristo en nosotros sea desarrollado, que el amor de Dios en nosotros emane hacia los demás, hacia el prójimo, hacia cada una de las personas con las cuales tú y yo tenemos contacto. Entonces, cuando tú y yo prosperemos en nuestro interior, entonces Dios va a poder prosperarnos, va a poder darnos todo aquello que anhelamos, porque aún dice su palabra, y yo a eso me aferré por muchos años: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo venía a la iglesia, yo me gozaba y danzaba porque yo me quería deleitar para que Dios me diera. Bueno, había un problema. Yo quería que Dios me diera, no estaba buscando amar a Dios, no estaba buscando realmente tener un encuentro intenso con Dios, pero era en mi ignorancia, ¿no? Pero lo importante aquí, como les decía, es que este versículo nos pone en perspectiva. Dios quiere que nuestra alma prospere, Dios quiere que tú y yo crezcamos para entonces, ahora sí, poder confiar en nosotros su bendición, para poder confiar en nosotros la prosperidad. Entonces, ahora, tú y yo somos la sal y la luz de la tierra. Y al ser la sal y la luz del mundo, estaremos tú y yo impartiendo, ministrando y reflejando el amor de Dios a las personas. De eso se trata, de que tú y yo amemos a Dios, de que tú y yo obedezcamos a Dios, que tú y yo busquemos a Dios, tú y yo busquemos su presencia, busquemos su espíritu, nos llenemos de su palabra de tal manera que nosotros podamos entender el corazón de Dios, entender los mandamientos de Dios y poder ponerlos por obra, a fin de que tú y yo podamos experimentar el beneficio y la bendición de estar en esa obediencia, y que como consecuencia venga a nosotros la esencia de Dios y podamos nosotros transmitirla a otras personas. Recordemos que Jesús, cuando vino a la tierra, su predicación fue: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y el pastor nos ha enseñado que el arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, habla de que Dios es el rey, el cielo es nuestra ciudadanía, y Él quiere colonizar este mundo con su reino. Y Él nos utiliza a nosotros como los colonizadores, como los embajadores. Entonces somos tú y yo quienes vamos a traer el reino de los cielos a esta tierra. Es a través de ti y de mí que las personas van a conocer a Dios. Es a través de ti y de mí que Dios van a tener un contacto con el reino de los cielos. Entonces es por eso que Dios quiere que tú y yo estemos tan llenos de Él, quiere que tú y yo estemos fluyendo en el amor de Dios de tal manera que podamos manifestar y representarlo a Él en amor hacia los demás. Porque de lo contrario, no estamos representando a Dios correctamente. Y se me viene a la memoria el pasaje cuando Dios le dice, estaba el pueblo en el desierto, no había agua, y le dice a Moisés: golpea la roca.
Y después, la segunda vez le dice, háblale a la roca. Perdón, háblale a la roca y él golpeó la roca. Dios no le dijo golpea la roca, Dios le dijo háblale a la roca. Pero así fue como lo dije primero, así fue como lo entendió Moisés. Él en su molestia, en su frustración, agarra la vara y en vez de hablarle a la roca, golpeó a la roca. Y eso le costó el no poder entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no representó a Dios correctamente. Dios quiere que tú y yo le representemos correctamente. Dios quiere que tú y yo reflejemos su amor, su reino, su gloria a este mundo, al prójimo. Y aquí viene el punto número 2. Dios nos manda a amar a nuestro prójimo. ¿Sí? La consecuencia de amar a Dios es poder amar al prójimo. Esa es una consecuencia. O sea, si tú amas a Dios, como consecuencia, tú vas a poder amar a tu prójimo, o debes de poder amar a tu prójimo. ¿Pero por qué? Bueno, porque número 1, estás buscando de Dios. Número 1, amas a Dios, le obedeces. Y al estar buscando a Dios, Dios te llena de su espíritu, Dios te llena con su palabra. Y como consecuencia, dice que de la abundancia del corazón mana la boca. De lo que tú te estés llenando, de lo que estés lleno, eso es lo que va a salir. Decía varias anécdotas que hay, ¿no? De que uno que, la última. No, no es la última, estás bastante llenito de ellas, por eso se te están saliendo, te estás desbordando. Pero si estás lleno de Dios, vas a poder ministrar el corazón de Dios, ¿no? Entonces, aun cuando amar al prójimo es toda una faena y toda una tarea, ¿sí o no? Qué difícil nos es a veces, bueno, no a veces, siempre, amar al prójimo, ¿verdad? Pero es interesante que Dios nos da mandamientos en aquellas cosas que sabe que tú y yo vamos a batallar. Específicamente cuando sabe Dios que tú y yo batallamos en algo, Dios nos da la instrucción y la orden directa. No nos la manda a decir ni nos da indirectas, bien derechito. Sí, recordemos ¿dónde está? En Mateo 22, 34, 40. Mateo 22, 34, 40. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Siguiente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí vemos que la consecuencia de amar a Dios es que número 2, vamos a poder amar a nuestro prójimo. Y Dios espera que amemos al prójimo. ¿Sabes por qué? Por una verdad muy sencilla. ¿Quién sabe por qué? ¿No? Bueno, se los voy a decir. Dios quiere que amemos al prójimo porque Él ama al prójimo. Él ama a nuestros prójimos. ¿Sí? Dios tiene tanto amor por todos los perdidos. Y Dios quiere que tú y yo amemos a esos perdidos. Dios quiere que amemos al prójimo porque Él les ama también. Y si tú y yo no amamos al prójimo, no lo estamos representando correctamente. Porque Dios no los rechaza, Dios no los desprecia, Dios no los hace a un lado. Dios quiere que todos ellos procedan al arrepentimiento, vengan a la reconciliación. Y tú y yo somos el medio que Dios usa para que estas personas, este prójimo, se acerque a Él y le conozca a Él. Entonces Dios espera que tú y yo amemos a nuestro prójimo. ¿Sí? Entonces Dios sabía cuál es nuestro talón de Aquiles. Dios sabía que nuestra naturaleza caída
El amar al prójimo era una tarea difícil de lograr para ti y para mí. Por eso es que Dios pone ese mandamiento y Jesús lo reafirma. Porque si recuerdan, en el Antiguo Testamento eran los 10 mandamientos y toda la ley, ¿verdad? Pero Jesús dice, mira, no nos hagamos pelotas con tanta cosa. Ama al Señor tu Dios de todo corazón, toda alma, toda mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice en los siguientes versículos, el 40 dice, de estos 2 mandamientos depende la ley y todos los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento se consolida en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Amor. ¿Sí? Entonces, por amor es que Dios quiere que tú y yo le obedezcamos y vivamos para Él. Por amor Dios quiere que tú y yo amemos al prójimo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a nosotros y Dios ama al prójimo. Y Dios quiere ministrar tanto nuestro corazón como el corazón de ellos. Jesús, ya en el último proceso de su vida, dejó una instrucción a sus discípulos. Juan 13, 33 al 35, se los voy a leer rápidamente. Dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Mas un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Fíjense qué tan importante es la palabra amor. El amor es el motor que mueve a Dios. Por amor, Dios mandó a su Hijo, su único Hijo, para que muriera en la cruz del Calvario. Jesús por amor decidió sufrir la cruz. Dios por amor creó la manera que el ser humano pudiera acercarse a Él. Por amor. Y por amor a la humanidad, Dios estableció la iglesia. Porque Dios es movido en el amor. ¿Sí? Entonces, vemos aquí Jesús diciéndole a sus discípulos, dice: si solo ustedes hacen esto y viven acorde a esto, la gente sabrá que ustedes han estado conmigo y que siguen mis enseñanzas, si saben cada uno de ustedes expresar y manifestar el amor los unos para con los otros. Vemos aquí qué importante es el amor. Juan 4, 7 al 12 habla de que Dios es amor. Amados, versículo 7: amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, mas si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y esta última parte del versículo, la primera parte del versículo 12, es la que quiero subrayar, ¿no? Nadie ha visto jamás a Dios. Pero ¿cómo es que la gente va a ver a Dios? A través de que nos amemos los unos a los otros.
Básicamente aquí está diciendo cómo era la manera en que la gente, el mundo y los demás van a ver a Dios. Y es a través de que nosotros nos amemos unos a otros. Entonces, ¿qué necesitamos hacer tú y yo? Bueno, busquemos a Dios, busquemos llenarnos de su Espíritu Santo. Y si nosotros hacemos esto, entonces podremos manifestar el amor de Dios de manera correcta. Vamos a poder representar a Dios correctamente delante de la humanidad. De lo contrario, si no nos llenamos de Dios y nos vaciamos de nosotros mismos, solo estaremos llenos de nosotros mismos. ¿De qué? De nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra necedad, nuestro rencor, la falta de perdón, intolerancia, etcétera. O sea, que andaremos en la carne. Y la palabra es muy clara, ¿no? En Gálatas, donde dice que manifiestas son las obras de la carne. Todo lo hemos leído, ¿no? Contiendas, pleitos, disensiones, etcétera, 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 ¿no? Y el versículo 16 de Gálatas 5 dice: andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 19 nos dice: manifiestas son las obras de la carne. Pero aquí viene lo interesante, ¿no? En el versículo 22 al 26: mas el fruto del Espíritu es, primeramente, ¿cuál es? El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y sigue leyendo. Pero lo interesante es que el primer fruto del Espíritu es el amor. Y básicamente, recordemos que el miércoles es de familia. Y todo esto del amor y de la importancia del amor, lo que es el amor y lo que significa el amor y lo que Dios espera de nosotros respecto del amor, es para recordarnos que nuestro cónyuge es nuestro prójimo más próximo. Nuestros hijos son nuestro prójimo más próximo. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestro hermano aquí en la iglesia. Y cada uno tiene necesidad del amor de Dios a través de nuestras vidas. No hay mejor manera en que tú y yo podamos ministrar a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, más que con el amor. Y todo lo que nosotros hagamos tiene que ser movido también por el amor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros, nosotros debemos de reflejar el carácter y la esencia de Cristo, primeramente a nuestra familia. Entonces, volviendo a 1 Corintios 13, quiero leer nuevamente qué es el amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso ni se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, pero el amor nunca deja de ser. Entonces, hay muchos problemas a veces que tú y yo enfrentamos en el matrimonio, con nuestros hijos, hay veces con algún hermano en la iglesia, ¿cierto? Pasamos problemas, situaciones, y a veces nos cuesta trabajo. Número uno, manifestar el amor de manera correcta o perdonar por amor. Soportar el agravio, ¿no? Sufrir el agravio. Creer que no es personal cuando hay un problema. Creer que todo va a pasar y que podemos pasar por alto la ofensa. Se me hace interesante. No sé si lo han meditado, lo han pensado. ¿Cómo es que nos es fácil perdonar la ofensa de nuestro hermano carnal?
¿Cuántos de nosotros, si es que fuimos hermanos menores o de en medio, siempre el hermano mayor era el abusivo, ¿no? Y nos hacía bullying y se aprovechaba de nosotros y nos daba coscorrones y era gacho con nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántos tuvieron hermanos mayores? Unos cuantos. Bueno, entonces, sí o no, de repente les tocó sufrir a manos del hermano mayor. Mas sin embargo, le perdonabas y olvidabas y le pasabas por alto toda ofensa, todo bullying y toda situación, ¿verdad? Y ahorita no le guardas rencor. Ahorita todo está bien, ¿verdad? ¿Por qué es tan fácil perdonar a tus hermanos carnales? Pues porque les amas. Así de fácil. Porque les amas. Entonces, ¿por qué no podemos a veces perdonar a alguien que nos ofende? Ah, pues fácil, porque no le amamos. Es la verdad. Hay gente que nos puede hacer cosas mucho menores que lo que muchas veces entre hermanos nos hemos hecho. Mas sin embargo, uy, la hermana te volteó a ver feo, ya tienes un mes que no le hablas. ¿Por qué? Pues porque no hay amor. Y no lo digo de manera condenante, ni lo estoy diciendo, no te estoy juzgando, no es el sentido, sino lo digo en el sentido de que necesitamos ir a más. Dios quiere que vayamos a más. Dios quiere que tú y yo subamos al otro nivel de amor, a fin de que tú y yo realmente podamos experimentar la bendición de Dios. Y aún si queremos ganar a este pueblo para Cristo, la manera en que lo vamos a hacer es a través del amor. Jesús lo dijo: en esto sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Ah, pero si andan del chongo, lo hacen, no, hombre, pues para ir a esa iglesia y vivir con ellos, no, pues aquí estoy bien, no ocupo. ¿Sí? Entonces, hay tres tipos de amor, y todos lo hemos escuchado. Amor eros, que es el amor que se da entre un hombre y una mujer. Amor sensual, amor físico. El amor filial es el amor que se da entre familiares. Y el tercer nivel, el amor ágape, que es el amor de Dios. Es este amor del que leíamos en Corintios 13, el que todo lo sufre, que todo lo cree, todo lo espera. Es ese nivel de amor en el cual Dios quiere que tú y yo podamos fluir. Y en la Biblia vemos un ejemplo de esto en la vida de Pedro. Cuando Pedro negó a Jesús, Jesús ya se lo había dicho: me vas a negar. Dijo: no, ¿cómo crees, Jesús? Yo contigo hasta la muerte, aquí te traigo, Jesús, aquí te traigo. Mira, ¿para qué la juegas? No va a cantar el gallo cuando ya me vas a haber negado 3 veces. No, nada de eso. Y cantó el gallo y ya lo había negado y hasta lo había maldecido, dice la Biblia. Cuando Jesús resucita, se encuentra con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde: Jesús, tú sabes que yo te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú conoces todas las cosas y sabes que yo te amo. Y le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y ya se entristece el corazón de Pedro y dice: Señor, tú sabes, yo no puedo amarte con ese amor con que tú esperas que yo te ame. Yo solamente te puedo amar con amor filial. Todavía no te puedo amar con amor ágape. Dice: está bien, Pedro, apacienta mis ovejas. Pero llega el Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo, y el corazón de Pedro fue transformado. La debilidad, la carencia de Pedro fue transformada y fue cubierta y fue llena por el Espíritu Santo. Ahora Pedro tenía la capacidad de amar con amor ágape. Tal es el caso que dice la tradición que Pedro fue crucificado, mas Pedro dijo: yo no soy digno de ser crucificado como fue crucificado mi Señor. Y entonces a Pedro lo crucificaron boca arriba, o pies para arriba, al revés pues, porque él no se sintió digno de ser crucificado como Jesús. Aquí vemos ya a Pedro en ese nivel de amor. Entonces,
para concluir, se trata de la familia. Y aquí somos familia. Somos la familia de Dios. Necesitamos ser agentes de bendición el uno para el otro. Necesitamos amarnos el uno al otro. Necesitamos anhelar poder caminar y vivir en ese nivel de amor que Dios quiere. Porque estamos aquí porque amamos a Dios, ¿verdad? Estamos aquí porque queremos tener un encuentro con Dios. Estamos aquí porque somos hijos de Dios. Pero no, obviamente no nos queremos quedar con medio pastel, ¿verdad? Ni queremos quedarnos con un pedacito del pastel. Queremos todo el pastel, queremos toda la bendición, queremos todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos dicen yo quiero todo lo que Dios tiene para mí? Bueno, para tú y yo poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que nosotros ir cumpliendo con ciertos requisitos. Tenemos que ir a un cierto estándar y necesitamos ir creciendo cada vez más. Y como consecuencia de ello, tú y yo vamos a poder ir siendo, vamos a poder estar en la posición de poder recibir y ser confiables para recibir más y más bendición de Dios. Pero qué mayor bendición es que tú y yo podamos ser instrumentos en las manos de Dios para salvación. Qué mejor bendición que tú y yo podamos ser instrumentos en la mano de Dios para discipular a alguien y que esa persona logre cumplir el propósito de Dios para su vida. Como por ejemplo nuestros hijos. No sé si tú lo has pensado, pero tú y yo somos responsables del futuro de nuestros hijos. Tú y yo somos responsables de que nuestros hijos alcancen el propósito de Dios para su vida y todo su pleno potencial. Tú y yo somos llamados a fructificar. Tú y yo somos llamados a multiplicarnos y a fructificar. Y no tan solo en lo natural, sino también en lo espiritual. Multiplicarnos como hijos de Dios. Y fructificar es que no tan solo evangelicemos a la gente, sino que hagamos discípulos. Gente que se integra a la iglesia, gente que se compromete con Dios, gente que también camina al propósito de Dios para su vida. Necesitamos ministrar el amor de Dios a cada uno de los que tenemos cercas, nuestro prójimo. Amarles cada vez que se equivocan, amarles cada vez que se tropiezan, amarles cada vez que la riegan, o sea, que cometen tal error que sabemos que les traerá consecuencias. Amarles cuando no llenan nuestras expectativas. Amarles tanto que aún estamos dispuestos a morir a esas expectativas que nosotros tenemos sobre la otra persona. Amarles por carácter y por compromiso, no por una emoción circunstancial. Amén. El amor. Muchas gracias. Amén. Amén, amén. Yo creo que esta es una enseñanza que debemos de tener siempre, siempre presente en nuestra vida. Cuando Emiliano hablaba de esto y cómo vamos a representar a Cristo aquí en la tierra, yo me acordé de pues las delegaciones. Por ejemplo, si invitas a alguien a una embajada de un país y vienen delegaciones, si ves a unos vestidos así con turbante, dice, estos son de Arabia, ¿no? Y si ves a unos así, africanos, ¿verdad? Vestidos con túnicas de colores bien llamativos, sombreros bien grandes, estos son de África. O sea, cada representante de su país viene vestido de algo que los identifica. Por ejemplo, el mexicano, ¿no? ¿Cómo llegaría un mexicano? Pues si viene de mariachi, ¿verdad? De China poblana, y dices, desde México, qué padre, se siente así como intenso cuando ves a las embajadas llegando. Me decía un cuñado mío que fue a una fiesta en Guadalajara de una familiar de mi esposa, y él trabaja en la aduana, él tiene una agencia aduanal y tiene clientes japoneses, y era una fiesta muy elegante. Dice que lo sorprendió porque era demasiado elegante, pero que los japoneses llegaban con sus esposas y las esposas venían de kimono.
Y decían, qué moño. No. Pero venían ahí las japonesas. Y digo, ¿y por qué venían? Dice, es que es su vestido de gala. Es su vestido de gala. Y qué padre, ¿no? Ver gente vestida de gala de su país. Fíjate lo que dice Colosenses 3:14. ¿Cuál es nuestro vestido de gala? Fíjate, ¿cuál es nuestro vestido de gala? Colosenses 3:14. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, ¿cómo nosotros cómo me he visto? ¿Cómo se visten en el reino? No, pues, mira el de México con sombrero, el de África con turbán, con de esto. ¿Cómo se viste un cristiano? De amor. ¿Cómo sabrá el mundo que tú eres creyente? ¿Cómo sabrá que tú vienes de la embajada o representando al reino de los cielos? Vestidos de amor. Qué interesante esto. Por eso les digo, es una enseñanza que debemos de tener siempre presente, más cuando estén las cosas difíciles entre unos y otros, ¿no? Yo creo que es una enseñanza clave para la vida de la iglesia, y no solamente la vida interna de la iglesia, porque lo que realmente vivimos aquí se refleja allá afuera, ¿verdad? Entonces, acuérdate esto de cómo me debo de vestir. En las mañanas, vístete de amor. ¿Qué me voy a vestir? No tengo ropa. Sí tienes. La Biblia dice que ya tienes la capacidad de amar. Mencionó Emiliano que una vez que el Espíritu Santo llegó a la vida de Pedro, tuvo esa capacidad. Amén. Dile al que está enseguida, vístete de amor. Ya, por favor. No. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar un aplauso al Señor por la vida de Emiliano. Muy buena enseñanza. Se ve que se puso a estudiar, a meterse a la palabra, y esto es una clave para nuestras vidas. Dice la Biblia en ese mismo pasaje que leyó Emiliano en 2 Corintios 13: si yo diere mi cuerpo para ser quemado, si hiciera esto, pero no tengo amor, nada sirve. Al final de cuentas, todo lo que hacemos para el Señor, si no está el amor de Cristo en nosotros fluyendo, si no lo hacemos con ese amor, si no amamos con ese amor, si no tenemos ese amor, nada somos como un metal que resuena, un címbalo nada más que hace ruido, pero no pasa nada. Como decía un policía por ahí, no pasa nada, ¿verdad? Así es que vamos a orar. Señor, gracias por este día, por este tiempo. Gracias por la vida de Emiliano, su familia. Síguele dando gracia, Señor, sabiduría. Y a todos nosotros, ayúdanos a vestirnos de amor todos los días. No un día sí, un día no, un día nada más cuando amanecemos bien, sino todos los días, Señor, estar consciente de que la vestimenta del reino es el amor. Señor, que ese amor va a demostrar que somos tus discípulos, somos ciudadanos del reino celestial. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.